¿Cómo están mis queridos amigos? Bienvenidos a su canal. El día de hoy estamos nuevamente de manteles largos. Tenemos con nosotros a Monseñor Juan Manuel Hernández Fierro. Monseñor, bienvenido. Muchísimas gracias, buenos días Lalo, buenos días a todos. Les deseo la paz que Cristo nos entrega y muchísimas bendiciones para todos. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Vamos a iniciar. Esta es como una segunda parte de la entrevista que ya hicimos los días pasados. Si no lo has visto, te dejo un link aquí abajo en la descripción del video o una etiqueta aquí arriba. Monseñor, en la entrevista pasada nos faltaron dos preguntas por hacerle. ¿Qué le parece si iniciamos con eso? Me parece muy bien. Excelente. Bueno, la primera pregunta es, mencionó en el video que usted le preguntó al sacerdote que estaba en su parroquia, cuando fue a misa, cuando era niño, que si se podía ser sacerdote y charro. Ajá. ¿Fue sacerdote y charro? ¿Hizo algunas charreadas ahí? No, la verdad que nunca. Esa era una ilusión de niño. Sí me gusta mucho todo lo relacionado a la charrería, en general a lo que son los caballos. Pero la verdad ahora me gustan más los rodeos. Me gustan más los rodeos que la charrería. Que las charreadas. Pero no, nunca he participado. Lo más que he hecho fue en un rodeo, porque tengo muchos amigos vaqueros y vaqueros de rodeo. Entonces estaba con ellos atrás de los cajones donde están los toros. Entonces, estando el cajón cerrado, obviamente, me subí a un toro enorme. Y me subí, me preparé y todo, el toro ya estaba preparado y se me subió la adrenalina. Y les dije, abran la puerta. Pero los vaqueros, amigos, le dijeron al que abría la puerta, no la abras. Y bueno, pues por algo sería que no la abrieron, porque la verdad, quién sabe cómo me hubiera ido. Sí. Sí, no, es sí. Interesante fíjese, a mí en lo personal también me gusta ver ese tipo de eventos. Tengo un amigo que él sí es charro, él creo que está ahorita en Durango, y me platica y sube videos a sus estados de WhatsApp y todo, y lo veo y me gusta mucho, pero sí siento así como que da mucho respeto a esa profesión. Sí, cómo no. Sí, cómo no. Bien, señor, la siguiente pregunta que nos faltó es su cita bíblica favorita y por qué. Coincidentemente, mi cita bíblica favorita está en el Evangelio de la misa de hoy. Fíjense, en la misa de hoy. Y es cuando nuestro Señor Jesucristo resucitado le pregunta por 3 veces a Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le contesta: sí, Señor, tú sabes que te amo. Por segunda vez le hace la misma pregunta. Y por tercera vez, y esta es la que me gusta más, esta cita, le pregunta el Señor Jesús: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres más que estos? Y Pedro le responde: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Esa cita es la que más me gusta, es mi cita preferida, está al final del Evangelio de San Juan. Y como les decía, es el Evangelio de la misa de hoy. Yo utilicé esa cita bíblica para las tarjetas que hice de recuerdo para mi ordenación sacerdotal. Entonces, pues esa es una de las razones, ¿verdad?, por las cuales es mi cita preferida. Excelente. Además de haberlas puesto en sus tarjetitas,
¿por qué la eligió? Bueno, más bien sería, ¿por qué eligió esa cita para ponerla en sus tarjetitas? ¿Le recordaba algo del seminario, de su familia? La verdad es que cuando me iba a ordenar sacerdote, y de hecho durante toda mi formación, obviamente, pues yo sentía mi fragilidad, ¿sí? Sentía que era indigno de ser sacerdote. Claro que, pues, uno comprende que no es por dignidad el ser sacerdote, es por una elección divina y por pura gracia y por pura gratuidad de Dios. Entonces, la pregunta triple que el Señor Jesús le hace a Pedro es, vamos a decirlo así, en, ¿cómo diríamos? Contraposición, por decir una palabra, a la triple negación que San Pedro hizo del Señor Como Jesús reivindicarlo. antes de su pasión. Exactamente. De hecho, cuando Simón Pedro le responde a nuestro Señor Jesucristo, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. En cada una de las tres respuestas Jesús le dice, apacienta mis ovejas o pastorea mis corderos. Ahí el Señor Jesús, en lugar de decirle a Pedro, ¿sabes qué? Te nombré vicario de la iglesia, la roca sobre la cual edificaré mi iglesia, y me negaste, entonces, ¿sabes qué? Pues te voy a quitar eso y voy a elegir a otro. No, lo confirma, ¿verdad? Lo confirma como vicario de Cristo al decirle 3 veces, apacienta mi rebaño, mis ovejas. Entonces, yo sentía que esas palabras, pues, eran también unas palabras que el Señor me dirigía a mí. Que a pesar de mis fragilidades, de mis debilidades, de mis pecados, el Señor me reafirmaba, me confirmaba en la vocación para la cual Él me había llamado. Entonces, para mí es muy significativo ese texto y por eso lo elegí para el día de mi ordenación sacerdotal. Excelente, cierto. Tiene todo el sentido del mundo, así como lo explica usted, la cita bíblica para su sacerdocio. Es, es muy, muy propia. Sí, Excelente. cómo no. Monseñor nos platicaba también que tuvo la oportunidad de ir a estudiar a Roma, de ir a estudiar. Platíquenos un poco sobre sus experiencias por allá. Sí, con mucho gusto. Quisiera hacer un poquito de historia antes. Claro. Yo fui ordenado diácono un 25 de mayo de 1986. Entonces tenía 25 años. Todavía era estudiante de cuarto de teología en el seminario. Luego fui ordenado sacerdote el 26 de diciembre de ese mismo año, 1986, de manos del señor arzobispo don Adalberto Almeida y Merino, de feliz memoria y que de gloria goce. Entonces fui ordenado en diciembre el 26. En enero del siguiente año, del 87, el señor arzobispo, en unos ejercicios espirituales de todos los sacerdotes, me lo encuentro en un pasillo, ¿verdad? Él iba y yo venía. Entonces se regresa y como si nada me dice, ¿sabes qué? Estoy pensando enviarte a estudiar, a que sigas estudiando, a que te especialistes en Roma. Yo me quedé de a 6, recién ordenado.
Él no acostumbraba a enviar sacerdotes recién ordenados a Roma, sino hasta después de 5 años de ordenados. Además, hacía 13 años que no enviaba a ningún sacerdote a Roma. Entonces, para mí fue una sorpresa absoluta. Me quedé sin palabras. Él, al ver mi reacción, yo creo, me dijo, ¿sabes qué? Piénsala, óralo, y después búscame en el arzobispado cuando tengas una respuesta. Entonces, pues ya, lo pensé, lo oré, y busqué al señor arzobispo. Y le dije, pues, señor arzobispo, yo cuando escribí mi carta pidiendo el sacerdocio, le dije a usted que yo estaba dispuesto y quería hacer siempre la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios que se expresa de muchas maneras, pero especialmente, pues, en la persona de mi pastor y obispo. Así es de que si usted así lo desea, estoy dispuesto. Me dice, qué bueno. Abre el cajón del escritorio y me dice, mira, ya estás inscrito. Aquí está todo lo que necesitas llevar. Prepárate y te vas en agosto. Así es. Entonces, pues es algo que se me hizo muy simpático por parte del señor arzobispo, porque aunque me dijo que la pensara, pues él ya tenía la respuesta, ¿verdad? Él ya sabía lo que iba a hacer. Entonces, pues yo llego a Roma, les digo, finalizando agosto, no sabía absolutamente nada de italiano, entro a un curso intensivo de 3 semanas solamente, y a la universidad. Clases en italiano, exámenes en italiano, todo en italiano, ¿verdad? Y fue en la práctica, pues como lo fui aprendiendo, me aventé al ruedo, o me aventaron al ruedo, mejor dicho, ¿verdad? Así nomás. Y pues bendito sea Dios que estudié ahí en el Pontificio Instituto Bíblico. Estuve durante 3 años y medio, saqué la licencia en Sagradas Escrituras, y luego yo le pedí al señor arzobispo que si me permitía irme a Jerusalén, ya una vez terminado todo en Roma, irme a Jerusalén por un semestre, a practicar, a estudiar, seguir estudiando y practicar la arqueología bíblica. Es decir, ir a los tels, que se llaman, es decir, a los lugares donde están las excavaciones, para encontrar, pues, rastros, cosas de la antigüedad, que muchas de ellas, pues, son bíblicas, porque, pues, es en la tierra de la Biblia, ¿verdad? De la tierra de nuestro Señor. Entonces, gracias a Dios me autorizó, conseguí una beca en Alemania. De hecho, todos mis estudios, mi estancia en Roma, fui becado por Alemania. Entonces conseguí esa otra beca para ir a Jerusalén, pasaje, estancia, inscripción y colegiaturas en el École Biblique de Jerusalén. Tenía todo listo. En eso, desgraciadamente, empezó la guerra del Golfo Pérsico. Entonces, Israel y todos los países cercanos de Medio Oriente cerraron las fronteras. Entonces, yo duré un mes en Roma, que lo disfruté muchísimo porque ya no tenía ninguna responsabilidad, no tenía ya pues que estudiar, que prepararme para exámenes, absolutamente nada. Me dio la oportunidad pues de ir a varios lugares, de visitar, etcétera. Y pues de cuando en cuando iba a la embajada de Israel ahí en Roma a preguntar si habían abierto las fronteras.
después de un mes me dijeron, ¿sabe qué? Aunque ahorita se terminara la guerra del Golfo Pérsico, las fronteras se abrirían hasta después de 6 meses. Sí. Entonces, de hecho, dice, a todos los extranjeros que estaban en Israel, los sacamos, los enviamos a sus países. Entonces, pues ya, eso me convenció de que ya no podía ir a Jerusalén, me pudo mucho, le había sido arzobispo, y pues me dijo, regrésate, teniendo ya todo listo, ¿verdad? Entonces, pues, eso es algo que la verdad, pues, me hubiera dado mucho gusto realizar, vivir esta experiencia en Jerusalén. Sí tuve la oportunidad de estar en Tierra Santa, pero estuve solamente por un mes, ¿verdad? Conociendo, pues, los santos lugares. Uh-huh. Cosas muy valiosas que viví en Roma fueron, primero, que tuve la gran dicha de conocer, saludar y platicar un poquito con San Juan Pablo II, que entonces era el Papa. Gracias a Dios, tuve la oportunidad de concelebrar la Santa Misa en su capilla privada, en donde íbamos 6 sacerdotes nada más. Era la misa a las 6 de la mañana muy temprano, había que estar en la madrugada y en el Vaticano. La noche anterior, por supuesto, de la emoción, prácticamente no dormí. Estuve pensando, porque el Papa acostumbraba, después de celebrar la misa privada, saludar personalmente a los sacerdotes que estaban presentes y regalarnos un rosario que conservo hasta la fecha. Entonces, pues toda la noche estuve pensando, ¿qué le voy a decir? Claro, sería algo muy breve. ¿Qué le digo? ¿Le digo esto? No, mejor aquello, mejor esto otro. ¿En qué se lo digo? ¿En español? ¿En italiano? Y así estuve, ¿verdad? Hasta que por fin me decidí, ¿verdad? Le voy a decir simplemente, Santo Padre, me da mucho gusto saludarlo, estoy con usted en la nueva evangelización. Porque el Papa había lanzado, ¿verdad?, ese llamado a la nueva evangelización. Entonces, así quedó. Dije, se lo voy a decir en español. Resulta que cuando tengo enfrente al Santo Padre y me extiende la mano para saludarlo, sentí una paz y como que una luz que me envolvía, que me quedé mudo. Y no le dije absolutamente nada. Absolutamente sin nada. Palabras. Me quedé sin palabras, definitivamente. Definitivamente fue una experiencia muy bonita, muy grande. Después tuve la oportunidad de volver a concelebrar con él en su capilla privada. Tuve la gracia también de concelebrar con él en varias ocasiones en la Basílica de San Pedro y en la Plaza de San Pedro. Allí sí, con más sacerdotes y desde luego con muchos feligreses, ¿verdad? Tuve la bonita también oportunidad de acompañar al señor arzobispo, don Alberto Almeida y Merino, como secretario suyo, a la visita al Límina que los obispos hacen al Santo Padre. Normalmente es cada 5 años, a veces por las actividades del Papa se extiende a más tiempo, para presentarle un informe de la diócesis, que lo hace brevemente, verbalmente, pero lo entrega más completo por escrito, ¿verdad?
Entonces ahí estuve en su despacho privado, teniendo así nomás el escritorio por medio, el Santo Padre enfrente, y al final pues también la dicha de saludar. Así es de que gracias a Dios tuve pues muchas oportunidades de estar cerca del Papa, San Juan Pablo II, y de pues con celebrar, que es algo bien grande para mí, la Santa Misa con él. Ya después no le volvió a pasar de que se quedó sin palabras delante del Santo Padre. No, ya en las otras ocasiones sí, era una experiencia muy bonita, que lo llena uno de paz, o sea, de tan solo verlo. De hecho, cuando vino a México, muchas personas dicen que con solo verlo pasar así rápido en el papamóvil sentían una paz muy grande, ¿verdad? Sí inspiraba mucha paz, emanaba mucha paz. Otro momento de encuentro que tuve con él a propósito del viaje a México fue que cuando hizo su viaje en 1990 a México y que vino a Chihuahua, a mí me tocó ayudarle al señor arzobispo, don José Fernández Arteaga, que fue encargado de tramitar la posibilidad de que el Papa viniera a Chihuahua. Entonces me tocó ayudarle a hacer la solicitud y todos los trámites necesarios, porque piden muchísimas cosas. O sea, la visita de un papa no es nomás va a ir a tal lugar y ya, sino que se piden muchísimas cosas, mucha información, muchos requisitos. Entonces, pues, gracias a Dios, yo le ayudé al señor arzobispo José Fernández Arteaga a hacer todos esos trámites. Y luego, cuando el Santo Padre iba ya a realizar su viaje aquí a México y que iba a venir a la ciudad de Chihuahua, era un 10 de mayo, Día de las Madres, lo tengo muy presente, de 1990, el Papa nos invitó a algunos sacerdotes mexicanos a rezar el rosario con él inmediatamente antes de irse al aeropuerto para tomar el avión que lo traería a México. Entonces ese fue otro momento que tuve un encuentro con San Juan Pablo II. Justo antes de venir a México. Justo antes de venir a México y a Chihuahua. Entonces yo les decía a mis amigos, a mis familiares, yo les mandé al Papa a Chihuahua. Así es. Sí. Siguiendo con otras experiencias muy bonitas, además de lo que fue el estudio, a lo que iba, ¿verdad? Fue que también me tocó conocer al Papa Benedicto XVI. A él lo conocí primero antes de ser Papa, cuando era el cardenal Joseph Ratzinger y que era el prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. Lo conocí, lo saludé y estuve platicando un ratito con él. Después, en la segunda ocasión que me enviaron a Roma, ya era Papa él. Entonces tuve también la dicha de concelebrar con él, no en su capilla privada, pero sí en la Basílica de San Pedro y en la Plaza de San Pedro. Pues también fue muy bonita experiencia, obviamente en muchas otras ocasiones, como también con su santidad, el San Juan Pablo II, pues fui a sus audiencias públicas los miércoles, fui al rezo del Ángelus los domingos, claro que ahí lo ve uno pues desde lejos, ¿verdad? Solamente. Tuve también la dicha de conocer a su santidad el Papa Francisco, también. Esto fue no cuando estaba estudiando, sino cuando pues Dios me concedió la gracia de regresar de visita a Roma, y ya era el Papa Francisco.
Entonces conseguí que un arzobispo muy amigo mío, que está en la Sagrada Congregación para el Clero, pues me consiguiera un lugar a mero adelante en la audiencia pública del Papa Francisco. Entonces realmente estuve muy cerca del Papa, muy cerca del Papa. A él sí no tuve la oportunidad de saludarlo, ni de intercambiar palabras, pero bueno, lo conocí, realmente lo vi muy cerca, ¿verdad? No se ha dado la oportunidad todavía. No se ha dado la oportunidad, sería algo muy bonito que se diera la oportunidad. Tengo también un rosario que pues el señor arzobispo, que es mi amigo, me consiguió de parte del Papa Francisco. Okay. El Papa lo bendijo y pues lo tengo. Tiene un rosario de ya San Juan Pablo II. Dos rosarios de San Juan Pablo II. Okay. Y uno del Papa Francisco. No le falta el de Benedicto. El de Benedicto XVI sí no me dio rosario. También tuve la dicha de conocer a la Santa Madre Teresa de Calcuta. ¿La vio en persona? La vi en persona, pero de lejecitos. No muy cerca, pero sí la vi perfectamente, ¿verdad? Perfectamente, o sea, no sé cuántos metros retirados, no sé, media cuadra, no sé, 50 metros, había mucha gente, ¿verdad? Pero pues sí la vi muy bien. ¿Qué sintió usted al ver a... No, algo muy bonito también, también era una persona, pues, que vivía en santidad y que vivió grandemente la caridad y pues que emanaba mucha paz también. Así es. Sí. Ha estado rodeado de grandes santos. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Sí. Hablando de santos, la vez anterior que hablaba sobre mi devoción a Santa Teresita del Niño Jesús y las experiencias que he tenido con ella, no sé cómo se me pasó algo importantísimo. Cuando vinieron las reliquias, reliquias, es decir, su cuerpo, a México, yo era vicario general de la arquidiócesis y me tocó también ayudar en los trámites para que las reliquias vinieran a la arquidiócesis de Chihuahua. Y obviamente, pues se eligieron solamente algunas parroquias para que los restos reliquias de Santa Teresita del Niño Jesús visitaban esas parroquias. Obviamente, pues apunté la parroquia donde ya era yo párroco en ese entonces, que era la parroquia de la Resurrección del Señor. Ahí cuando pasó eso, usted ya tenía la devoción. Ya le había pasado todo lo que nos platicó. Ya me había pasado todo lo que les platiqué. Ya tenía la devoción a Santa Teresita del Niño Jesús. De hecho, la secretaria del arzobispado me escribió en una tarjetita: persecución religiosa. Lo está persiguiendo la religiosa Santa Teresita del Niño Jesús. Y fue una experiencia muy bonita. Obviamente, en las misas anteriores yo estoy invitando a la comunidad. No se imaginan la multitud de feligreses que acudieron. De tal manera que tuve que decirles: ¿saben qué? Hagan 2 filas. Las filas se hicieron larguísimas. Y en el camino vayan haciendo su oración y presentando sus intenciones por intercesión de Santa Teresita. Para que llegando, pues solamente van a tener la oportunidad de tocar la urna y si acaso santiguarse o hacer un gesto de devoción ante las reliquias. Entonces, pues para que alcanzara a toda la gente a llegar, a entrar, a acercarse a las reliquias. Gracias a Dios, todos entraron. Nos preparamos muchísimo antes espiritualmente.
Obviamente ese día arreglamos el templo, pero bien bonito, lleno de rosas blancas y rosas, porque sabemos que las rosas están muy relacionadas con Santa Teresita del Niño Jesús, por lo que ella había dicho, que cuando llegara al cielo, dice, yo enviaré a la tierra una lluvia de rosas, ¿verdad? Y luego los barandales del atrio del templo llenos de globos, rosas y blancos también. Y bueno, muy bonito quedó el templo para ese acontecimiento. Sí. Tengo un recuerdo de niño. Más o menos, ¿en qué año fue cuando vino? A ver si coincide. Híjole, muy buena pregunta. La verdad, no te sabría decir el año. No Porque lo yo recuerdo que recuerdo. estaba niño, tampoco recuerdo qué edad tenía, pero mi tía, que es muy devota de ella también, ella es carmelita, está con las carmelitas descalzas. Pues claro. Ella era carmelita descalza, Santa Teresita. Ajá. Era carmelita descalza, Santa Teresita. Razón, sí, claro. sí, ahorita estoy relacionando porque no fue aquí en Cristo Rey, fue en el convento. Ahí estaban los restos y tenían unas filotas. Y mi tía nos llevó y sí, pues así como que rapidísimo. Pero me acuerdo muy bien de esa Santa Teresita, del Niño Jesús. Entonces, la verdad que tendría yo unos 8 años, yo creo, no sé, más o menos. No, pues eres bien jovenazo, a comparación mía. De hecho, nosotros pusimos afuera del templo una placa de memoria de la visita de los restos reliquias de Santa Teresita del Niño Jesús, y ahí está la fecha. Tendría que ir a ver ahí la fecha para recordarlo. Vamos a investigar y la vamos a poner aquí abajito para que ustedes tengan la seguridad, ¿no? Estamos aquí acordándonos, pero bueno, ahorita se las investigamos y se las ponemos aquí para que sepan la fecha exacta. Perfecto, me parece muy buena idea. Bien, Monseñor, entonces, usted estuvo en Roma, estudió, bueno, su carrera es ingeniería, licenciatura, ¿cómo se puede considerar? Es una licenciatura, pero en el ámbito, digamos, eclesiástico de la iglesia, los títulos académicos son diferentes a los títulos académicos, vamos a decir, civiles. ¿Verdad? De hecho, cuando uno se forma en el seminario, después de un tiempo introductorio del seminario menor, estudia uno filosofía y estudia uno lo que civilmente es la licenciatura, pero eclesiásticamente es bachillerato. Es decir, sale uno como bachiller en filosofía. Luego estudia uno teología por 4 años, que equivale civilmente a una licenciatura, pero eclesiásticamente equivale a un bachillerato, sale uno como bachiller en teología. Entonces, cuando uno se especializa, es una licenciatura a nivel eclesiástico, pero a nivel académico, digo civil, sería pues equivalente a una maestría o algo más. ¿Por qué? Porque pues a menos en Sagrada Escritura, que es, vamos a decir, la especialidad en el campo eclesiástico que dura más tiempo, son 3 años y medio. Entonces, pues equivale a una maestría o algo más, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, es todo sacerdote, o sea, aquí nomás para las personas que no conocen, para formarse requiere de estudios en lo que equivaldría civilmente a 2 carreras, filosofía y teología. Nomás para que se den una idea de todo el estudio y la preparación que tiene un sacerdote. Y aparte por la especialidad, que en este caso la suya fue de Sagradas Escrituras. Así es, Sagradas Escrituras. Quisiera agregar que cuando estudiamos filosofía también nos dan algunas clases de psicología. Psicología fundamental,
psicología evolutiva, psicología clínica, psicología religiosa y psicología social. Uh-huh. Sí. Completo ahí Sí, eso para poder en la consejería, sobre todo, ayudar más a la gente y pues también en las confesiones. Exactamente. Confesiones también, sí. No, pues bastante preparados. ¿Cuántos años son de estudios del sacerdote? Bueno, actualmente son 8 años terminando la preparatoria, después de preparatoria, ¿sí? Para quienes la estudian antes de ingresar al seminario. En mis tiempos, yo ingresé al seminario menor e ingresé terminando secundaria, o sea que hice la preparatoria estando ya en el seminario. Entonces fueron 10 años. 10 años. 10 años los que estudié en el seminario. Excelente. Es bastante preparación entonces. Sí, bien. Les comentaba que también estuve en Jerusalén. Tuve la dicha de ir en varios lugares de Tierra Santa. Cuando estuve en Jerusalén, tuve la grandísima, pero grandísima gracia, así lo llamaría yo, de celebrar la Santa Misa en el Santo Sepulcro, utilizando como altar la losa donde estuvo el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo después de haber sido bajado de la cruz.